Palabra de Dios primero, primera de Samuel 18, 8 al 16. Primera de Samuel capítulo 18, 8 al 16. Voy a leerlo por ustedes, pueden seguir junto con la lectura. Y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho y dijo: a David dieron 10,000 y a mí 1,000. No le falta más que el reino. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Aconteció al otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl, y él desvariaba en medio de la casa. David tocaba con su mano como los otros días, y tenía Saúl la lanza en la mano. Y arrojó Saúl la lanza diciendo: enclavaré a David a la pared. Pero David lo evadió 2 veces. Mas Saúl estaba temeroso de David, por cuanto Jehová estaba con él, y se había apartado de Saúl. Por lo cual Saúl lo alejó de sí y le hizo jefe de 1,000. Y salía y entraba delante del pueblo, y David se conducía prudentemente en todos sus asuntos, y Jehová estaba con él. Y viendo Saúl que se portaba tan prudentemente, tenía temor de él. Mas todo Israel y Judá amaba a David, porque él salía y entraba delante de ellos. Amén. Quisiera leer otra lectura. Veamos 1 Samuel capítulo 23, versículo 14. Primera Samuel capítulo 23, versículo 14. Dice así: y David se quedó en el desierto en lugares fuertes, y habitaba en un monte en el desierto de Zif. Y lo buscaba Saúl todos los días, pero Dios no lo entregó en sus manos. Toda vida, toda situación está en las manos de Dios. Aquí vemos acá que aún Saúl, haciendo las cosas más tenebrosas a una persona, Jehová estaba con David. Y David sabía eso. David creía en eso. David no solamente evadía el problema, sino que tomaba refugio en Jehová. Por eso es que David confesó, ¿no? Jehová es mi refugio. Jehová es mi pastor. Por eso nada me faltará y nada le falta. Por eso el título del día de hoy es La bendición que debe continuar. Personalmente, ¿qué bendiciones deberían continuar en nuestra vida? También tenemos que preguntarnos qué son bendiciones. Más allá de esta pregunta, tenemos que llegar al punto de qué son bendiciones de Dios. En Latinoamérica todos tienen un concepto de una bendición de Dios, ¿no? Pero ¿qué son las bendiciones de Dios que la palabra nos dice y nos indica, ¿no? Debemos hoy buscar esa respuesta y tomarla, aferrarla y disfrutarla, ¿no? Concluyendo con la respuesta de la pregunta, las bendiciones de Dios no se asimilan a las bendiciones carnales o terrenales. De ahí tenemos que tener el comienzo. No son igual. Pareciera igual, pero no es. Por eso es que en crisis y en dificultades, para Dios es bendiciones, oportunidades para transformar este tiempo de crisis y conflictos a bendiciones eternas. Por eso tenemos que tomar
el primer paso correcto en nuestra vida de fe. Por eso veamos en la introducción, las bendiciones que Dios nos ha dado no deben perderse, ¿cierto? ¿No? Pero muchas veces dejamos ir estas bendiciones por cosas diminutas, cosas pequeñas. No vale la pena que perdamos las bendiciones de Dios por personas, ¿no? Por lo que dijo una persona, por lo que me ha hecho esa persona. Dios desea que esto se mantenga en nosotros y se transmita a la siguiente generación. Pero recordemos que Saúl fue un hombre llamado, ungido y bendecido por Dios. No olvidemos eso. A veces olvidamos que Saúl fue levantado por Dios, aún el pueblo pidiendo que se levante un rey, ¿no? Saúl no era una persona que terminaría o tenía que terminar así. Por eso es que tenemos que ver cuidadosamente cómo a través de la vida de Saúl identifica nuestras raíces también. Porque todos tenemos esas raíces que no es la esencia verdadera de la fe. Y hoy veremos continuamente a través del mensaje qué son esas cosas que están impidiendo que disfrutemos de verdad del Evangelio y que tenemos que de verdad disfrutar, Emmanuel, ¿no? Pero no lo estamos llegando a hacer porque hay cosas en nosotros que aún todavía no han sido sanadas. Pero su bendición no continuó. ¿Por qué? Porque dejó lo más importante en el transcurso de ese itinerario que Dios le había puesto. Por eso comenzó bien, pero no permaneció, ¿no? Dios no es un Dios que te obliga a permanecer en el Evangelio. Dios es un Dios al cual su misericordia y su gracia permite que permanezcamos en el Evangelio. Y esto es solamente con Cristo. Con nuestro propio ser, capacidad o fuerza, no podemos permanecer en el Evangelio. Porque en nosotros no hay nada bueno. Por eso es que Cristo es el único camino y lo único que nos permite permanecer en el Evangelio. Por eso es que la fe de Saúl se volvió inestable, ¿no? ¿Cuántas personas viven una fe inestable? Mucho, demasiado. Su corazón se contaminó y su legado se perdió. Lo que más cuidaba se perdió. ¿Por qué? Porque eso no era de él cuidarlo. Pero muchas veces pensamos, yo cuido de mi fe, yo mantengo mi fe. De manera se entiende esa expresión, pero no es que nosotros mantengamos nuestra propia fe. Es Dios que necesita agarrarnos con su diestra poderosa para que continuamente estemos ¿en qué? En ese pacto al cual Dios quiere cumplir. Y ese pacto cumplido en nosotros es Cristo. Por eso es que solo Cristo es lo más importante en nuestra vida. Sabemos que muchas personas que alguna vez recibieron gracia y libertad vuelven a caer en la esclavitud, ¿no? Y lo vemos en la vida de Israel también y en el pueblo de Israel. Pero también en el campo de las adicciones vemos cómo Dios inicia todo cuando empezamos a arraigarnos en el Evangelio nada más. Porque lo que Dios inicia debe ser arraigado y sostenido, ¿no? Porque una libertad que no se mantiene en el pacto se convierte en un tipo de cautiverio, un temor. Así no lo hago, ¿qué pasará con mi vida, no? Muchos en Latinoamérica toman el culto como si fuera un rito, que los purifica un día y están bien para ese día. Pero al día siguiente, nada que ver, ¿no? Por eso Dios no nos llama solo a ser liberados, ¿no? Sino vivir en la libertad del Evangelio. Esto es muy importante porque en Latinoamérica la teología liberal es la raíz y el corazón de muchas iglesias y muchos creyentes. Por eso no es ser liberados de un problema, ser liberados de algo,
es que vivir en la libertad del Evangelio y poder transmitirlos a otros, ¿no? Muy importante esto. Solamente el Evangelio puede romper las cadenas, sanar el corazón y mantener la bendición. Esa es la introducción. Veamos en el contenido ahora. ¿Qué vemos en la fe de Saúl? Vemos que fue una fe que no permaneció en lo que Dios deseaba, ¿no? ¿Cuál era el color de su fe? Saúl conocía a Dios, pero su fe era superficial. Aún adoraba a Dios, pero su corazón estaba lleno de sí mismo. ¿Dónde lo vemos? Un hombre de celos y comparación. Después de la victoria contra los filisteos, las mujeres cantaron: Saúl mató a sus 1000, David a sus 10,000. Aquel canto fue suficiente para herir el corazón de Saúl. ¿Qué cosa hiere el corazón de usted, ¿no? Así, cuando no tenemos la fe verdadera, una fe superficial, esto ahora contamina el alma de esa persona. Por eso es que una palabra, una mirada, una comparación se abre a una herida de esa persona. No sé si ustedes se han encontrado con esta clase de personas, ¿no? Pero más lo vemos en el campo de las adicciones. Porque la raíz de la adicción espiritual también comienza en este punto, de una fe superficial. Porque un corazón que busca reconocimiento humano, en fin, se derrumba. La fe superficial es tener reconocimiento humano más que la aprobación de Dios. Y había una persona que estábamos hablando y decía eso, ¿no? En la verdad, el adicto vive para satisfacer a la familia, satisfacer las necesidades de la comunidad, de la sociedad, porque sabe muy bien que está trayendo un daño a esta familia, a su propia familia, y está tratando todo lo posible, pero no puede hacer nada al respecto. Pero no solamente los adictos, ¿no? Los remanentes, los jóvenes en la iglesia, están viviendo para satisfacer ¿a qué? A las personas de la iglesia. Y esto tiene un límite. Ustedes tienen que ser ¿qué? Más a la aprobación de Dios. ¿Y cómo Dios aprueba o da aprobación a nosotros? ¿Te aferras al pacto o no? Esa es la única forma de ser aprobado. Por eso es que Saúl, en fin, con esa fe superficial, ¿a qué punto llegó? Tenía un corazón de inferioridad. Un corazón de inferioridad. Porque Saúl era de la tribu Benjamín, la tribu más pequeña del pueblo de Israel. ¿Qué nación de ustedes son? ¿Qué región ustedes son? ¿Todavía piensan que son los más pequeños y no tendrán gran influencia a este mundo? No podemos quedar con esa fe, ¿no? La inferioridad nace cuando miramos a otro más que el plan de Dios. Eso siempre es el corazón de una persona que tiene ese corazón, ¿no? Saúl temía que David le quitara su lugar, ¿no? Pero David nunca quiso ocuparlo, solo seguía el propósito de Dios. Por eso, una persona adicta vive en la misma lucha. ¿Teme perder control? Pregúntele. No es que no sepa, ¿no? Teme perder el control, teme no valer, teme de no ser visto. Porque la raíz no es las sustancias ni la conducta, la raíz es un corazón sin descanso en Dios, ¿no? Siempre está comparándose. Por eso es que Saúl con este corazón llegó a ser ¿qué? A tener motivaciones incorrectas.
Nosotros tenemos que tener motivaciones. No es que nunca no la tengamos, pero es que cuando tengamos las motivaciones incorrectas, el corazón es descentrado. Pero dice Dios ve el corazón de esa persona. Dice. Por eso nuestra motivación es estar centrados en el Evangelio. ¿Y qué es el Evangelio? El Evangelio es que salva, no mata. Por eso nosotros no debemos utilizar nuestras palabras para matar a alguien o juzgar a alguien en la fe. Porque también, si no tuviéramos el Evangelio, morimos. No somos nadie para, en la verdad, juzgar al hermano o a la hermana. ¿Por qué? Porque eso no es mi motivación. De ser el más correcto, de ser el más santo. Eso no existe en la palabra. Pablo confesaba hasta su estado, ¿no? Cómo él peleaba con dos partes, ¿no?, de su vida. Él no se dijo, yo soy santo. Él dijo, santificado soy en Cristo. Y la santificación es en Cristo continuamente. Entonces, rápidamente en Latinoamérica tenemos que cambiar las motivaciones equivocadas. Muchos desean ser santos. Pero Dios no ve cómo o qué tan santo eres. Dios ve el corazón que tú tienes. Porque puede decir yo soy santo, pero su corazón es que ama el dinero, ama otras cosas. ¿Cierto? Por eso dicen en Mateo 5:8, bienaventurados los de limpio de corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Quién es el limpio de corazón? No es el perfecto, sino que el que vive por una motivación pura para el Evangelio nada más. Por eso es que nuestra vida tiene que estar ¿dónde? En el evangelismo y las misiones. Porque cuando usted va al campo del evangelismo y las misiones, se van a dar cuenta más y más que no lo puede hacer con su propio ser. Dios tiene que intervenir. Dios tiene que obrar. Y eso es que el Espíritu Santo, ¿no? Por eso es que cuando las motivaciones se mezclan con orgullo o miedo, esa alma se vuelve ciega a la obra de Dios. Por eso que el orgullo y el miedo es muy peligroso. Se vuelven ciega a la obra de Dios. O a veces nos preguntamos, pero es que estás viendo la obra de Dios, pero ¿por qué todavía piensas así? ¿Por qué actúas así? Es porque el orgullo y el miedo se mezcla como una motivación. ¿Y qué pasó con Saúl? Ahora, de una motivación equivocada se volvió ¿a qué? A una herida al odio. ¿Cómo puede llegar a odiar a alguien tanto que lo tenía que seguir todos los días para saciar ese odio? Yo también he odiado a alguien, pero no lo pienso todos los días. Hasta matarlo, nunca lo he hecho, pero cuando vemos a Saúl, todos los días buscaba ¿a quién? A David para matar. ¿Cómo estará ese corazón? ¿Estará bien? No creo. Todos los días estoy pensando, voy a bajarlo de esa posición. Voy a matarlo. Todos los días, imagínense eso. Y eso lo vemos en ¿qué? En versículo 11 de hoy de la lectura. ¿Hasta qué punto lo odió tanto? Dice que le lanzó ¿qué? La lanza a David. Por eso es que lo que comenzó como comparación terminó ¿qué? En violencia. En Latinoamérica, tanta violencia, ¿no? ¿De dónde comenzó eso? La fe superficial. Por eso es que continuamente digo, hay que cambiar la corriente en Latinoamérica. Hay que cambiar las raíces de Latinoamérica. Culto, alabanza, oración, mensaje también. ¿Por qué? Porque todo está mezclando y están trayendo esta fe superficial. Tristemente es la realidad. Una persona que vino de Filipinas lo dijo, testificó. Tantas iglesias en esta región, pero todos están expuestos a la iglesia, pero nadie sabe el camino. Y los niños se están suicidando en la escuela, dice. Los maestros no saben qué hacer con esto ahora. Y son cristianos. No estamos
criticando, sino que estamos hablando de qué, de la realidad de ahora, cómo ha traído la religión una fe superficial y ha entrado y ha estado por mucho tiempo en las iglesias. En Latinoamérica no es extraño a eso tampoco, ¿no? Por eso es que tenemos que darnos cuenta que cuando el corazón no es sanado, el dolor se convierte en destrucción. Y así actúa la adicción también. El sufrimiento interno se transforma en agresión contra otros y contra uno mismo. ¿Y qué pasó? Saúl ahora todo esto lo conlleva a lo más triste, que es, ahora es prisionero al miedo. Cada vez que David prosperaba, Saúl tenía temor. Eso es la peor prisión que usted puede tener en la vida. El miedo dominó la relación que él tenía con Dios. Se olvidó que era rey levantado por Dios. Por eso el miedo es la fe invertida. Creer más en la posibilidad de perder que en la promesa de Dios. Ese es el miedo. Por eso es que, miren lo que dicen en Latinoamérica también muchas personas, el temor de Dios. ¿Pero qué es eso? Creer más en la posibilidad de perder que en la promesa de Dios. No es la fe del temor de Dios de verdad. Si de verdad es la fe de temor de Dios, más necesita aferrarse a la promesa de Dios, pero más tiene miedo de perder la posibilidad de perder sus cosas. Entonces, en otras palabras, hemos llegado al punto de que tantas personas están en esa situación de la fe de Saúl. ¿Y qué pasó como resultado? El enemigo encuentra una puerta. Ahora, con todo esto que está pasando, ahora el enemigo entra. ¿Y quién es? Satanás. Hay cosas que Satanás da en el comienzo para que comiencen sus obras que van engañándose a sí mismos, pero hay veces que durante el transcurso de esta fe superficial se abre una puerta para el enemigo. Y lo vemos en dónde, en versículo 10. Los celos, el rencor, las heridas se convierten en el canal por el cual el espíritu maligno entró. La adicción funciona de la misma manera, abre una puerta espiritual. Esto lo compartí en una reunión. Todos los ritos indígenas de tribus utilizaban alucígenos y también drogas naturales para abrir puertas espirituales. Eso no es algo que comenzó de la nada, que la sociedad está depresiva y ahora hace. Es que eso es todo un comienzo espiritual. Por eso no es solamente un hábito la adicción, no es una química, es una entrada espiritual de esclavitud. En otras palabras, Latinoamérica está esclavo espiritualmente. ¿A qué? A Satanás. Pero estamos haciendo solamente ¿qué? Programas ahí. Y el programa no va a deshacer el sistema de Satanás. Satanás más utiliza el programa para engañar a la persona. A decir, no te aferres a solo Cristo, eso no es necesario. Aférrate a muchos caminos porque es lo mismo. Y este resultado trae ¿qué? Una fe inmadura. Cuando vemos una persona inmadura, está bien, ¿no? Cuando es pequeñito, se entiende. Pero cuando una persona adulta actúa inmaduro, es como decir, ay, ¿de dónde vino esta persona? En Panamá dice, ¿quién lo parió? Dice así. Pero en 1 Corintios, capítulo 3, 1 al 3, Pablo le dice a Corintios, oye, pero ¿hasta cuándo?
¿Hasta cuándo vas a tomar leche? Aunque te doy comida sólida, no lo puedes ni tomar. ¿Hasta cuándo? Y Saúl también estaba con una fe de niño, emocional, frágil, dependiente de lo visible. Pablo lo llamaría un creyente carnal, ¿no? No podía digerir el alimento sólido de la palabra, solo la leche de la emoción o la aprobación. Así muchos creyentes caen de nuevo en viejos patrones, porque su fe no madura. Y una de las cosas que la fe que no hay madurez espiritual es que no escuchan la palabra de Dios como la palabra de Dios. Por eso es que Dios no puede confiarles grandes cosas. Un corazón que se ofende fácilmente no puede guiar ni levantar a otros. Imagínense cuántas cosas pasan cuando vamos a liderar a alguien, pero todas esas cosas te ofenden. ¿Cómo vamos a llegar a recibir guía, no? Dios necesita obreros que escuchen la voz sin tropezar por el mensaje. Hay muchos obreros que son muy buenos, pero se tropiezan en el mensaje. Llegan a un límite con el mensaje. Pero dice así, en Lucas 7:23, bienaventurado el que no se escandaliza por mí. ¿Qué significa eso? Que hay personas que se quedan tentadas por el mismo mensaje de Dios y quedan escandalizados. Pero dice, bienaventurado el que no se escandaliza por mí. Es así. Muchas cosas que decir aquí, pero pasamos. A veces yo me pongo a pensar, esta gente no cree en Dios, en la verdad. Cree en su justicia, a veces. Cree en su verdad. Yo no sé, a veces, yo creo que yo soy como medio tonto o no entiendo, pero es que de verdad no entiendo, ¿no? La gente de verdad, ¿cómo está escuchando el mensaje? A veces me pongo a pensar mucho eso, ¿no? Y después me pongo a pensar, bueno, cuando esté viejo tal vez esté así también, ¿no? Puede pasarme, ¿no? Por eso a veces, gracias a Dios, por lo menos ahora me estás manteniendo en este evangelio, ¿no? ¿Y qué pasa cuando se escandalizan por el mismo mensaje que Dios permite que se proclame? Empiezan a hacer interrupción del flujo del evangelio. Es lo más triste que usted puede hacer en su vida. Saúl pensaba defender la obra de Dios, pero en realidad interrumpía la corriente del plan de Dios. Imagínense, él pensaba que lo estaba haciendo bien. De igual modo, quien vive en la carne y no en el espíritu puede ser obstáculo en la obra de Dios que quiere continuar, que Dios quiere continuar, ¿no? Por eso, ahora, todo esto conlleva a una herida crítica, que es una herida al problema espiritual. ¿A qué me refiero acá? Es que ahora esa parte al cual continuamente me acechaba se vuelve ahora un problema espiritual. ¿Usted ha visto una persona de verdad cuando cae en un problema espiritual que es tan difícil ya de regresar a lo normal? Yo he visto personas en esa situación. Y es triste ver eso a veces. Por eso es que siempre tenemos que no desear o no matar a esa persona. Porque si esa persona tiene heridas y esa herida conlleva hasta este problema espiritual, usted no sabe cuánto daño puede hacer a esa persona. Entrégueselo ante Dios eso. No diga palabras de matar a una persona. Por eso el segundo punto es el camino de la sanidad. ¿Ustedes qué piensan que es la sanidad? Primero tenemos que darnos cuenta cuál es la sanidad que Dios desea en nosotros. Primero, Dios Dios no quiere que la herida quede en nuestra vida, ¿no? Él desea que sean plataformas. Él quiere abrir un camino de restauración para que la bendición continúe en nosotros, no que se detenga, ¿no? Por eso es que esta sanidad de Dios no es terapéutico.
Entendamos eso, no es terapéutico, es espiritual primero. ¿Por qué digo esto? Porque es un retorno a la fuente de vida, a Cristo mismo. Esa es la sanidad verdadera. No es terapia en nuestro problema espiritual. No es solamente recibir consejería para entender mi estado emocional y mental nada más. Se necesita, pero eso no es la sanidad que Dios quiere en nosotros. Él quiere que retornemos a la fuente de vida, a Cristo mismo. Por eso es que tenemos que volver a la palabra y a la oración. La sanidad no viene del olvido, sino del encuentro, ¿no? Estoy alejado de Dios. No es eso. Ora hasta que la herida pierda poder sobre ti. Porque la herida siempre va a estar ahí. Es imposible que se desaparezca, pero que ya no tenga poder sobre usted. Por eso ata todo esto en el nombre de Jesús. Toda fuerza oscura que opera a través de ese dolor. Usted tiene que continuamente orar que Dios conlleve la vida de usted. Por eso tenemos que aprender a digerir toda palabra. El creyente maduro no selecciona la palabra que le gusta. ¿Qué palabra le gusta a usted? Eso no es nuestra fe que tenemos que tener. Tenemos que recibir toda instrucción como dirección del Espíritu Santo. Incluso cuando una palabra duele, la recibes ahora como medicina. Ahí me puse a pensar, ¿qué palabra a mí me duele cuando escucho? Me puse a pensar eso. ¿Qué palabra me duele cuando escucho? Todavía no sé. Pero voy a tener que ir a la casa y pensar, ¿no? Porque en fin, eso es seleccionar el mensaje. Porque toda palabra, hasta ahora lo que he pensado es, toda palabra que escucho es, cierto, verdad. No, sabía, pero lo estaba dejando ir. Pero nunca, en la verdad, lo he sentido como algo que me duela, ¿no? Por eso, una persona que no puede digerir la palabra siempre queda ofendida. Pero cada mensaje es una oportunidad de renovación, ¿no? Por eso, nosotros tenemos que crecer ¿en dónde? En Efesios 4:13. La madurez no es conocimiento, sino presencia interior. Crece hasta la medida de Cristo, es así. El que disfruta la comunión con Cristo. Pues a la verdadera libertad no es no tener tentación, sino que la tentación ya no tenga dominio sobre usted. Dios, yo no quiero problema. Eso no existe. Porque Dios, a través de eso, quiere que mostrar su gloria, mostrar su poderío. Por eso tenemos que tener a Cristo como el único fondo y criterio en nuestra vida. No deje que el mundo sea criterio para usted. No deje que el mundo diga quién es usted. ¿Qué es lo que dice la palabra? ¿Quién es usted? Y más, no cualquiera persona. Una persona que está dentro de ¿qué? De Cristo. Ya lo tiene todo. Consumado fue, ¿no? ¿Por qué no lo creen? Por eso es que a través de las personas maduras en fe, Dios cumple su plan. Dios no necesita multitudes, sino corazones sanados. ¿Sabe? Mucha gente he visto que son obreros y están recibiendo muchas respuestas, pero tienen heridas aún. Y lastimosamente no continúa ese movimiento, lastimosamente.
Por eso es que no estamos diciendo que tenemos que ser perfectos, sanados completamente, sino que tengamos este corazón y esta fe madura. Que a cualquier momento nosotros también tenemos que tener a Cristo en todas las cosas, en cualquier momento. Por eso Dios confía grandes obras a los que perseveran en donde, en Él nada más. No son movidos por emociones. Tengamos convicción en Cristo. También, por último, Dios da el mensaje del tiempo presente. El mensaje que Dios está dándole hoy a usted es perfecto para usted. Perfecto. Pero también es perfecto para el obrero que está al lado de usted. Perfecto para el nuevo creyente que vino hoy en la iglesia. Perfecto para el remanente también. Perfecto para la madre también. Perfecto para el adicto también. Me explico. Pero a veces queremos maniobrarnos y adaptarlos para esa persona. Eso ya está mal. Nosotros no somos predicadores que es consejería personal. El consejero es ¿quién? El Espíritu Santo dice así. La palabra tiene que ser proclamada y es perfecto a los que oyen. Por eso hoy, los que oyen su palabra, bienaventurados son. No hagan otra cosa, proclamen el Evangelio nada más. Yo no sé, tal vez puedo ser yo el extraño, pero yo no entiendo qué se puede hablar aquí. Otras cosas, yo no sé. De verdad, me interesa, ¿no? Por eso a veces me pongo a ver otros mensajes. ¿Qué hablan? Pero siempre lo apago desde el comienzo. Porque no entiendo qué está diciendo. Recuerden que el Evangelio solo puede transformar la naturaleza del corazón humano. Tienen odio, detesto, dolor, heridas. No deje que eso domine su vida ya. Deje que el Evangelio transforme su naturaleza. Entren en el Evangelio, entren en la palabra. La conclusión de hoy. ¿Cuál es la conclusión? Toda respuesta y toda sanidad comienzan en la palabra. El plan de Dios está escondido dentro de su palabra. Cuando descubrimos ese plan y lo hacemos nuestro, la bendición no solo llega, sino permanece ahora. El problema es que viene y no permanece, se va, lo dejamos ir. Ese es el problema, ¿no? Así como Samuel perdió la continuidad, nosotros estamos llamados a restaurar la continuidad de la gracia, la fe, la libertad y la misión. Por eso, la verdadera restauración no es salir del problema, sino entrar en el pacto. Que nuestra vida sea un canal donde la bendición no se detenga, sino que fluya hacia las generaciones, hasta que toda esclavitud se rompa en el nombre de Jesucristo. Había un anciano que dio este testimonio. Él tiene un negocio y nosotros, el equipo de acá, hemos visitado ese negocio. Y nuestros remanentes de Latinoamérica, cuando hicimos el entrenamiento acá, fuimos a ver el aposento alto, ¿no? En Tegu, en la región que estamos nosotros, lo que rige como economía y lo que era dominante antes era las reparaciones de autos y también lo que dominaba en Tegu era había muchas compañías que hacían autopartes. Eso es lo que domina casi el 70% de la economía de Tegu, ¿no? Pero cuando empezó a entrar el tiempo de los carros eléctricos, todas las compañías cerraron. Y la compañía del anciano también se dedica
a moldear y a cortar partes, pero de autos, con láser y todo eso, ¿no? Todas las compañías hacen eso. Pero sabemos que tantos carros hay en este mundo, por eso todas las compañías le iban bien. Pero cuando vino el tiempo de los carros eléctricos, todo se deshizo. Todas las compañías inmensas cerraron. Y la compañía del anciano también estaba en crisis. En otras palabras, no debería existir ahora. Debería haber cerrado, ¿no? Y entonces cuando el anciano vio todo esto, ¿no? Y pensaba, ¿no? Bueno, pues que si se va a cerrar, entonces, por lo menos antes que cierre, voy a abrir todas las puertas a esta compañía para que se haga el aposento alto. Ya no voy a estar pensando 3, 4, 5 veces si este va a pensar esto, si va a pensar esto, si le digo esto, ¿qué va a pensar como jefe? No. Abre. Y de ahí empezó Dios a mover el corazón del anciano, ¿no? Solamente pensó, Dios, ya va a terminar, pero quiero que tú obres aquí ya. Quiero hacer tu deseo. Y en ese tiempo el equipo de multietnias, porque en todas las compañías no hay ningún extranjero casi ya, en Sonso, en la región que estamos yendo, de esas autopartes. Pero solamente en la compañía de él continuamente veían muchos extranjeros, 20, 30 extranjeros. Y él agarró el tema de oración a 237 naciones, 5,000 tribus. Siempre lo escuchó, pero lo agarró de lo que estaba en su cabeza, lo puso en su corazón ahora. Y en otras palabras, ahora él está alineado a qué? Su vida está alineada a qué? Evangelismo y misiones. No es trabajo y aparte evangelismo y misiones. Ahora es alineado en todo, ¿no? Y a través de esta compañía también Dios abrió muchas puertas y sigue abriendo puertas. Hoy hace poco los obreros me decían, pastor, pero es que Dios sigue abriendo muchas puertas y nos sorprende. Y le dije hace poco, no te sorprendas, pero me dijo, nos sorprende, ¿no? No escucha. Muchas puertas, pastor. Pero no pueden decir, pero no sabemos qué hacer, porque ya le dije qué hacer, ¿no? Pero tenían la cara de no sabemos qué hacer con todo esto. Por eso le dije antes, cuando regrese de la gira, le vamos a hacer un entrenamiento concentrado para los obreros nada más. Para agarrar la dirección juntos, ¿no? Las puertas siguen abriéndose, como locos decimos así, ¿no? Por todos lados. Para los obreros es algo nuevo, porque nunca en su vida han tenido esta respuesta, ¿no? Pero yo siempre digo, ¿qué pasa si todas las 237 naciones vienen a tu vida? De verdad, como la palabra dice, ¿no? No porque yo lo digo. ¿Qué vamos a hacer? Hay que proclamar solo el evangelio ahí. Pero la gente se complica, porque viene mucho. Y ahora el anciano le vino una oportunidad para la compañía de uno de los pocos contratos que con un 0,1% sucede. Se pasó el contrato con esa compañía. Ahora, por 10 años puede vivir de eso ahora. 10 años. Y nosotros siempre recibimos respuesta de que 100 años, 1000 años, ¿no? ¿Qué son respuestas de 1000 años? Remanentes. ¿Qué son respuestas de ISAM 237 naciones? 100 años. Por eso 10 años yo dije, Dios le habrá dado 100 años para que se desmaye. Pero ese es lo que Dios necesita para esa persona. Yo pensando, si Dios bendice a una persona así, porque solamente confesó esto, la verdadera respuesta no es lo que estoy viendo ahora, es que mi pensamiento ha cambiado. Pero yo todavía recuerdo el primer mensaje que se dio para la conferencia de Latinoamérica en Panamá fue, cambia tu forma de pensar. Y yo tengo esto hasta ahora. Si no cambiamos la forma de pensar, no es que, voy a hacer...
no pasa nada hasta que cambie la forma de pensar. Y el anciano decía, tantos años lo tenía en mi mente, pero que llegara a mi corazón y cambiara en forma de pensar, tomó mucho tiempo. Pero quería decirle al anciano, en el tiempo debido vino. ¿Por qué? Porque ahora está el equipo. ¿Me explico? Dios tiene todo planeado perfectamente, pero nosotros decimos casualidad. Eso no existe en el vocabulario de Dios. Casualidad, de la nada, de repente. Eso no existe. Eso es creado por el hombre. Recordemos, si preparamos el equipo para la organización mundial, el movimiento de evangelismo, o de la región, de mi nación, de mi familia, lo que sea, Dios es de bendecir nuestras vidas. ¿Por qué? Porque estamos alineados ¿a qué? Al mayor deseo de Dios, el evangelismo y las misiones. Por eso espero que todos los obreros de Latinoamérica, en los que están dando culto el día de hoy, alineemos nuestro ser al mayor deseo de Dios, evangelismo y las misiones. Oremos. Dios, muchas gracias. La bendición que debe continuar en nuestra vida es lo eterno nada más, lo que es dado por ti, lo que es cumplido por ti y lo que tú concluyes. Queremos aferrarnos hoy al pacto, no seleccionando tu palabra, sino tomando todo lo que tú nos das como nuestra fundación de fe. También todas heridas, todo dolor que hemos pasado por, nos acechan ciertamente. Pero queremos que tú intervienes en nuestra vida con tu Espíritu Santo, siendo el verdadero consolador nuestro, volviendo todas esas heridas y esos dolores a plataformas al cual ahora podemos pisar y ser testigos tuyos nada más. Continuamente en Latinoamérica, levanta a los discípulos, levanta a los obreros para evangelismo, para salvación de las almas, no para un programa, no solamente una rutina, sino para salvar y cambiar la raíz en Latinoamérica. No deseamos muchos, deseamos que se levante esa una persona que concluye solamente en el Evangelio. Muchos remanentes en Latinoamérica están de sed espiritual. Dios, oye nuestras oraciones y obra, establece tu reino a través de tus obreros y evangelistas que continuamente están pisando esos campos para que se quebrante las tinieblas y la torre de Satanás. El campo de las adicciones en Latinoamérica no es algo fácil, no es tampoco algo que podamos solucionar de día para el otro. Pero sabemos que en gran crisis es oportunidad para que llegue a resplandecer el Evangelio más y que el Evangelio puro se proclame más. Para que traigamos una reforma completa en todos los países de Latinoamérica. Por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que es la solución de todos los problemas. Por el amor infinito de nuestro Padre Dios. La morada, la llenura, la guía del Espíritu Santo. Sea sobre todos los obreros, todos tus discípulos que hoy quieren continuar las bendiciones eternas dentro de su vida. Sean siempre juntos con ellos para siempre. Amén.